Buenas tardes, estimados alumnos de la institución educativa preuniversitaria El Triunfo. El día de hoy quiero en primer lugar agradecerle a Dios por permitirme ingresar a vuestros hogares y a ustedes por la atención que le van a prestar en estos minutos que venimos trabajando en la plataforma de Ilucay. Como quiera que sea, siempre el Departamento de Psicología y de Psicopedagogía busca los mejores temas informativos para poder llegar a ustedes desde el punto de vista tanto familiar, a nivel también social y temas de índole de desarrollo personal. Pues bien, para el día de hoy voy a trabajar con ustedes solamente como material que les voy a enviar, un tema que realmente viene causando mucha preocupación en estos últimos años a nivel social. Me estoy refiriendo al ya conocido tema sobre el feminicidio. Aquí yo solamente les he hecho unos pequeños dibujitos, una manera de ilustrar, asociando o relacionando a una persona llamada siempre el asesino, porque no es más, no tiene otro nombre, otro adjetivo que ponerle, que es un asesino, y que está relacionado con este tipo siempre de instrumentos de armas contundentes, sea revólver, sea un puñal, sea un verduguillo, que lo único que van a generar es un daño a una persona llamada la víctima. Como ustedes pueden observar, aquí vemos una persona que se encuentra completamente aterrada, una persona que está llorando, porque pese a las súplicas, a veces el asesino se ensaña mucho más todavía con la víctima. Y al costado tenemos otra figura que representa, por ejemplo, el ambiente o el escenario donde se ha desarrollado, pero que muchas veces este es observado también por otra persona. Puede ser una hija, un hijo, un hermano, un familiar, que también muchas veces queda traumada, queda lesionada psicológicamente por haber visto y asociado este tremendo daño. Bueno, entonces como quiera que nosotros tenemos que avanzar en esta plataforma por el tiempo, yo solamente quiero para el día de hoy decirles que hablar de feminicidio no es hablar ya solamente sobre este tema de estos años, no. Nos podríamos remontar de repente a unas décadas más atrás, hablemos también del siglo, más o menos del siglo XIX aproximadamente, donde se inicia esta oleada de crímenes, de feminicidios en la Ciudad de México. Allá más o menos por el año 1801 es donde en la Ciudad de México se cometen de los peores crímenes hacia las mujeres por parte muchas veces de sus parejas. Entonces esto da un origen a que se le tipifique o se le denomine feminicidio, ¿ya? Entonces no es que el feminicidio recién se esté dando acá, ni que se haya gestado aquí en el Perú, no, se ha dado en muchos países, incluso en países, por ejemplo, ahorita asiáticos es donde se está dando con mucha mayor frecuencia. Países también como Estados Unidos también se vienen presentando. ¿Y cómo lo vamos nosotros a definir el feminicidio? El feminicidio no es más que una forma tan cruel de asesinato, ¿ya?, que se le ha establecido que es uno de los peores crímenes que se puede cometer contra una mujer. Es uno de los crímenes llamados de extrema crueldad. ¿Por qué se dice esto? Por las características que presenta y la forma como el asesino se ensaña con la víctima. Entonces de ahí nosotros que quede claro. Pero no solamente llamemos feminicidio al hecho de matar a una mujer, sino que hay varios tipos también, las formas como se realiza el feminicidio. Hay feminicidios desde el punto de vista sexual, hay feminicidios racistas, xenofóbicos, hay feminicidios por situaciones de trata de personas, hay feminicidios también por conexión. ¿Qué significa esto? Que no solamente se hace el daño o la muerte dirigida, por ejemplo, a la mujer directamente, sino puede ser a una hija, a una madre, a una hermana, que está relacionada con la víctima por alguna rencilla o situación previa que ha tenido el asesino con la persona que está tratando de focalizarla o de victimarla. No poder hacerlo con ella, no puede hacer con un familiar asociado, pero siempre está relacionado con una mujer.
Entonces, ahí más o menos para que ustedes ya tengan una idea. Y si queremos hablar un poco de las consecuencias, yo pienso que son de las más desastrosas que se pueden haber observado a nivel familiar y a nivel social. Por eso es que se establece que una de las causas primordiales, porque hay varias causas, pero una de las causas principales son los celos. Los celos que se dan muchas veces por parte de las parejas o celos infundados que se llega hasta tal punto de cometer estos asesinatos. Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud ya establece el feminicidio como una condición de salud mental. Por eso es que cuando yo les decía que es un problema de tipo familiar, que deja huellas traumáticas muy serias, esto no deja de ser un problema altamente social, ¿ya? Deja daños completamente desde el punto de vista social. ¿Por qué? Porque ya es un problema de salud pública, donde las víctimas muchas veces se encuentran al desamparo. Tenemos una legislación que muchas veces no las ampara también a las mujeres. Y todas esas cositas se tienen que ir modificando. Pero hablar desde el punto de vista un poquito también clínico, ya allá hace más o menos por el siglo XVII, XVIII aproximadamente, aparece la figura de un psiquiatra muy bueno, un psiquiatra llamado Lombroso, un psiquiatra muy competitivo, que cuando a él le hacen una pregunta respecto, por ejemplo, ¿no? al asesino nato, esos que matan, como quien dice así, en serie. Lombroso hizo un estudio donde comenzó a ver casos, por ejemplo, de abuelos, de padres, de nietos, de bisnietos, que por muchos años, miren, había quedado una descendencia ¿cómo se llama?, delictiva, un historial muy delictivo en todos ellos. Por ejemplo, cuando Lombroso detecta y hace un estudio en una de las cárceles allá en Nueva York, y comienza a entrevistar, por ejemplo, a un asesino en serie, ¿ya? ¿Qué descubre? Que, por decir, el abuelo de este asesino estuvo encarcelado. También mató personas, así, tipo en serie. El padre también estuvo encarcelado. Los hijos por las mismas características. Entonces Lombroso establece, ¿no? Es como una hipótesis, establece que pueden haber condiciones muchas veces también de tipo genéticas en el ADN de las personas que las conducen muchas veces a manejar este tipo de actos o cometer este tipo de actos. Esto ya lo vamos a explicar en nuestra próxima videoconferencia cuando trabajemos con todos ustedes con más tranquilidad, ¿ya? Hoy día solamente lo que estoy haciendo es enviarles un material, les estoy enviando unas diapositivas que les estoy invitando en este momento, una vez que ya yo termine, para que las visualicen por favor y las lean, sobre todo las lean, las vayan analizando y que después las vamos a trabajar cuando estemos con todos ustedes interactuando. Muy bien, estimados alumnos, por el día de hoy no me queda más que agradecerles a todos ustedes por su atención y desearles por favor que pasen un bonito día, cuídense bastante, los tiempos todavía no están asegurados, no hay que confiarnos y que Dios pues los bendiga. A disfrutar de las diapositivas que les voy a pasar en este momento. Yo me quedo en casa. Muchas gracias por el día de hoy.